Generalmente hay como un imaginario de que las instituciones de derechos humanos se ocupan mucho más de los victimarios que de las víctimas, ¿verdad? Y bueno, y respecto a eso creo que todos los días hay que trabajar para desandar ese relato. Exacto. ¿Usted coincide que esto ocurre? Sí, absolutamente. Hay dos cosas importantes que me parece que son informativas y necesarias saber. Esta Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo no es un invento del Uruguay. No es que a Uruguay se le ocurrió crear esta institucionalidad. No voy a hacer una larga historia. Estas instituciones, una mirada, un ojo que miraba cómo desde la Grecia antigua hasta la contemporaneidad de la Escandinavia, cómo mira cómo el Estado aplica e implementa los derechos que tienen los ciudadanos. Después, Uruguay fue el último país de América Latina en instituir una Institución Nacional de Derechos Humanos. Brasil tienen como un mix ahí, pero Uruguay fue el último país. La Comunidad de Naciones, en un encuentro en los Principios de París, consideran que es bueno para la consolidación de la democracia y el desarrollo que haya una institución independiente y autónoma que pueda hacer esta parte de un cierto escrutinio de cómo los estados aplican e implementan los marcos normativos nacionales e internacionales a la vida de las personas que viven en el territorio nacional, y a su vez una institución que ayude también al Estado a mejorar su performance en derechos humanos. O sea, tiene como esta doble veta. Entonces, lo primero no es un invento del Uruguay, no es una institucionalidad que hace, ¿para qué esto? Es bueno, nosotros no pertenecemos no somos parte del gobierno, sí del Estado uruguayo, pero no tenemos ninguna vinculación con ninguna institución del gobierno. Y entonces esto ayuda, lo más importante es la independencia y autonomía, preservar y generar credibilidad, para romper un poco lo que tú decías también, que siempre hay una falsa oposición en esto de creer que los derechos humanos están de un lado y están en contra, por ejemplo, de la seguridad, o que hay como una rivalidad constante. No, los derechos humanos integran todo, integran los derechos de todos, de las víctimas, de los victimarios, de todo. Ese diálogo entre derechos humanos y democracia es un diálogo profundo que va por todo ese camino que tú señalabas, que a veces se conflictúa. Recuerdo hace algunos años, y me parece que puede significar para la institución de derechos humanos, en un evento entre autoridades y pequeños comerciantes. Los pequeños comerciantes le estaban reclamando a las autoridades cómo ejercían el poder sobre ellos. Y alguien dijo, ¿quién controla a los controladores? Y eso me gustó, porque de alguna manera esa, me parece, que podría ser una gran responsabilidad de la institución de derechos humanos, controlar al Estado que tiene el poder coercitivo de la fuerza, el Estado que actúa sobre los ciudadanos. Y allí aparece todo lo que se ha dado en llamar la vulneración de derechos. Mucha gente se presenta ante la institución porque dice, mis derechos fueron vulnerados. ¿Es un poco así? Esa es la descripción que acabas de relatar, es exactamente esa. Ese es el sentido, esa es la naturaleza por la que se crean estas instituciones. Claro, es para controlar a los controladores. Yo no quise hacer una historia, estamos en un programa de televisión, pero en realidad, si uno estudia profundamente, por eso decía, desde la Grecia antigua hasta la contemporaneidad, porque el primer ombudsman, digamos, nació en Escandinavia en la época moderna, pero tenían ese objetivo, era controlar a los controladores, o sea, cómo el Estado, un ojo independiente que mirara cómo el Estado, cuál es su actuación respecto a los derechos de los individuos. Entonces, esa es la médula de la creación de instituciones, y por eso la Comunidad Internacional de Naciones Unidas era algo que se le reclamaba a Uruguay mucho en los informes de los comités de cumplimiento de los tratados. Era un debe que tenía Uruguay. También en la primera ronda del examen periódico universal se le decía, ustedes tienen que crear esto porque esto está, o sea, si se construye bien y genera credibilidad y confianza, es el puente entre los reclamos de la gente y cómo actúan los que tienen que implementar las políticas, crearlas, los marcos legales. Y en ese sentido la ley le dio a la institución una cantidad de competencias y potestades para hacer eso, el control de los controladores y tener un diálogo fluido con el Estado, que es lo que hemos tratado de construir estos años para entender que somos el escrutinio, pero la ayuda para
ojo, si no se está implementando bien, si no se está diseñando bien la política, si el marco legal no es adecuado, va a haber violación de derechos, va a haber personas que no van a poder gozar de sus derechos como el Estado lo promete o se compromete en el marco nacional e internacional. Y las personas llegan ahí planteando eso que tú relatabas. Claro, porque a ver, cuando uno mira y se puede entrar a la página web de la institución, que está muy buena, los felicito, y ve toda la información y el balance de lo que ha sido el año 2015, la cantidad de denuncias que se han recibido. Y uno de los que más aparece, por ejemplo, es el maltrato policial. Y cuando digo esto, no estoy atacando a la policía, porque seguramente cuando ustedes investigan, en muchos casos dirán, no, en este caso tiene razón la policía, pongámoslo así. Y en otros casos no lo tiene. Y creo que este es un caso que aparece mucho, que es el tema de cómo hacer los procedimientos. Y lo pienso con la policía porque es de los que más reciben denuncias, pero lo podremos poner con la DGI. La DGI llega a un comercio. El inspector tiene que tener una actitud respetuosa para con el comerciante. Haya el comerciante pagado todos sus impuestos o haya no pagado todos sus impuestos, de cualquier manera la actitud tiene que ser de mucho respeto. Y en la policía pasa lo mismo. Sea la persona que cometió un delito, sea la persona que cometió un exceso, la policía tiene que actuar con una corrección que está establecida además porque existen esos protocolos. Pero se reciben muchas denuncias al respecto. Es exacto, se reciben muchas denuncias y nosotros hemos emitido resoluciones muy extensas, muy pensadas. En lo que nosotros lo que más enfatizamos es la falta de capacitación para los operativos policiales. Nosotros creemos que ahí está la falla. Nosotros no decimos que este es un Estado, que ha habido estados en nuestra región, en esta región del mundo y en otras. No es un Estado que tenga una política hacia una represión indiscriminada. No. Nosotros lo que decimos, ojo, acá lo que hay es mala implementación de los operativos policiales en algunos casos. O sea, las violaciones que nosotros hemos visto, que muchas han sido graves en el sentido que terminan con muertes, con consecuencias muy gravosas para familias y desafortunadamente la mayoría de ellas en situaciones de mucha vulnerabilidad, porque ahí hay un cruce de fragmentación territorial, de nivel social, de nivel económico, de nivel educativo. Entonces nosotros lo que decimos es falta capacitación. Los operativos policiales tienen que ser implementados con una capacitación profesional de los policías y ahí es donde nosotros vemos que está el meollo del asunto, ¿no? Y en eso hemos puesto un énfasis muy grande porque desafortunadamente por eso se cometen violaciones importantes. Nosotros extensivamente hemos tenido diálogos con el Ministerio del Interior, tenemos 2 resoluciones muy extensas y hacemos un seguimiento a esa situación. Creemos que ahí está. Quizás haya otras cosas para mejorar, pero ahí hay un quid. Y hay un marco legal, como tú bien dices, que se puede siempre garantizar mejor. Hay un marco internacional que ha estudiado mucho esta cuestión de la seguridad ciudadana y los derechos humanos, el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza por parte del Estado, cómo tiene que actuar la fuerza en determinadas circunstancias, y eso es un énfasis muy grande para la institución.